Bueno, continuando con el tema de enlaces químicos, ¿sí? Este sería el segundo teórico, ¿sí? La segunda parte del tema de enlaces químicos. Recuerden que acá les dejo mi mail para cualquier consulta. Vimos en la primera parte, en la primera grabación o en el primer teórico de enlace, vimos los distintos tipos de enlace. Entonces vimos el enlace iónico, el metálico y el covalente. Y dentro de los covalentes vimos los enlaces simples, dobles y triples, no polar, polar y dativo. Lo que vamos a ver ahora es la geometría molecular y sobre todo vamos a hacer referencia a los enlaces covalentes, ¿sí? En particular vamos a hablar de la geometría molecular de los enlaces covalentes, ¿sí? De las moléculas que tienen enlaces covalentes. Vamos a hablar sobre una teoría para poder explicar cómo es la geometría y vamos a ver los principales tipos de geometría, ¿sí? Bien. La geometría molecular o la disposición de los átomos en el espacio cuando están formando parte de una molécula, ¿sí? Para poder hablar de este tema tenemos que tratar de imaginar, ¿sí? Algo que es real, que es que cada uno de esos átomos que forman parte de los enlaces ocupan una parte del espacio y tienen un volumen, por más que sean pequeños. Entonces uno tiene que tratar de imaginárselos tridimensionalmente. Y esa disposición en el espacio va a estar dada por dos cosas. O sea, por dos características principales. La distancia de los enlaces entre el centro de este átomo y el centro de este átomo, la distancia que hay, y el ángulo de enlace, el ángulo que forman, ¿sí? Los enlaces entre sí. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que es 109,5 grados. ¿Sí? Este ángulo de enlace. Eso me va a determinar la geometría de la molécula. Y vamos a ver, o cuando ustedes vayan a los libros de química, van a encontrar que hay muchas geometrías moleculares distintas. Nosotros los simplificamos a algunas más simples, donde estamos hablando de moléculas que están formadas por 4 o hasta 5 átomos, ¿sí? Y puede haber moléculas mucho más grandes, mucho más complejas, que tienen otra geometría molecular. Nosotros vamos a simplificar a estas moléculas más sencillas y van a ver que los ejemplos en general se condicen siempre, digamos, siempre son similares o muy parecidos y se van repitiendo. Bien, entonces vamos a hablar del modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo hace referencia a que los electrones, ustedes vieron que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Y los enlaces están formados por electrones que se comparten, el enlace covalente. Entonces estos electrones se repelen entre sí, ¿sí? No tienen afinidad dos cargas negativas entre sí, sino que se repelen. Entonces la geometría, ¿sí? De una molécula va a ser aquella que permita minimizar las repulsiones de los electrones. Entonces, los átomos se van a ubicar de forma tal a que energéticamente sea el más favorable, y para que sea energéticamente el más favorable, los electrones tienen que estar lo más alejados entre sí, ¿sí? Y eso explica de alguna forma cuál es la geometría que toman las distintas moléculas. Entonces, vamos a hacer, lo que voy a hacer es darles algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, antes de eso, vamos a hablar de qué es lo que tengo que determinar yo, ¿sí? Qué es lo que tengo que conocer para poder predecir esa geometría. Por un lado, tengo que ver cuál es el átomo central de la molécula, ¿sí? Que en general es el único átomo que no está acompañado, que está solo, ¿sí? De misma especie química, pero que está solo. ¿Cuáles son los pares electrones que están formando parte del enlace o electrones enlazantes? ¿Cuáles son los pares de electrones no enlazantes del átomo central o pares libres? Y con eso voy a poder dibujar de alguna forma una representación de la molécula, que es lo que se llama diagrama de Lewis, que un poco ya lo hicimos en el primer teórico, ¿sí? Y eso me va a permitir predecir la geometría molecular, ¿sí? Que como les digo, vamos a ver algunas geometrías que son en general las más sencillas. Y la geometría molecular, como vamos a ver en la última grabación, en el teórico 3, me va a determinar las propiedades físico-químicas de la molécula, ¿sí? Bien, entonces vamos a los ejemplos. El primer ejemplo, que es el cloruro de berilio, tiene algunas particularidades. Primero, que no cumple el berilio, tiene 2 electrones de valencia y no va a cumplir la regla del octeto, pero además tiene una particularidad más. Entonces yo les dije que vamos a ver que la geometría molecular la vamos a describir para enlaces covalentes. Si ustedes se fijan y van a la tabla periódica, el berilio es un compuesto metálico y el cloro es un no metal.
Entonces, en función de lo que yo dije en la primera grabación, esto sería un compuesto iónico. Pero no es así, esto es una excepción. Para eso yo voy a ir a la tabla periódica. Si ustedes van a una tabla periódica como esta, que en general es bastante convencional, siempre tienen un elemento acá que es como de referencia. ¿Qué les va a marcar? Acá les marca, por ejemplo, que el 26, o este número grande que se ve arriba a la derecha, representa el número atómico, y el número pequeño que está abajo representa la electronegatividad. Bien, acá tengo el berilio, fíjense en que es un metal, el cloro que es un no metal, ¿sí? Y hay algo que yo no mencioné, que es que para que se dé un enlace iónico tiene que ser un metal y un no metal, eso sí lo había dicho, pero además la diferencia de electronegatividad entre el no metal y el metal tiene que ser mayor o igual a 1,7. Y esto yo lo puedo calcular. Fíjense que yo puedo ver la electronegatividad del cloro, que es 3,16, y la del berilio, que es 1,57. Y si hago la resta me da 1,59. O sea que la diferencia de electronegatividad, diferencia yo lo marco acá con este signo, la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Entonces no es un compuesto iónico, sino que lo vamos a trabajar como un compuesto covalente, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos, este ejemplo es bastante complejo. Vamos a ver ejemplos más simples cuando hagamos los ejercicios de la guía y son los que vamos a generar, a evaluar en el examen, ¿sí? Pero bueno, en este cuadro que yo encontré que simplifica las distintas geometrías que quiero que veamos, justo estaba este ejemplo que es una excepción y está bueno, digamos, tener en cuenta que hay excepciones a las reglas genéricas que uno ve. Entonces, de paso, les explico eso, que los enlaces iónicos, además de ser enlaces que están dados por un metal y un no metal, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1,7. ¿Sí? Bueno, volviendo a esto. El berilio forma dos enlaces covalentes polares simples con cada uno de los cloros. Entonces tiene dos pares de enlazantes. Fíjense que el berilio no le sobra ningún electrón, o sea que tiene 0 electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que los cloros sí tienen pares de electrones no enlazantes y que se van a repeler entre sí. Entonces, uno tiene que tratar de colocar esos cloros que tienen mayor densidad de carga negativa lo más separado que puedan. Y eso describe justamente este ángulo de 180 grados, ¿sí? No está dibujado, pero ustedes acá ven que este ángulo es de 180 grados, ¿sí? Eso hace que la geometría de moléculas que tienen justamente dos pares de enlazantes y ningún par no enlazante formen geometrías lineales, ¿sí? Lineal. Cuando hablamos de geometrías lineales, fíjense que si yo tuviera solamente dos elementos formando la molécula, también sería una geometría lineal, porque no tengo mucha opción más que la enlace, ¿sí? Entonces, no tendría mucho sentido describir cuál es la geometría molecular de moléculas que están formadas por solo dos elementos. Entonces, cuando hablemos de geometría molecular, vamos a hablar siempre de moléculas que están formadas por lo menos por tres elementos o más, ¿sí? No por dos. Cuando sean moléculas formadas por dos elementos, no vamos a hacer alusión a la geometría molecular. ¿Estamos? Bueno, esto me pareció más complejo porque es como para introducirlos, van a ver que los distintos ejemplos es un poco más sencillo. Vamos al siguiente. Este es el fluoruro de boro. El boro tiene tres pares de electrones, ¿sí? De valencia, perdón, tres electrones de valencia. Los flúor tienen 7 electrones de valencia, van a formar tres enlaces covalentes polares simples, ¿sí? Tiene tres pares de enlazantes, 1, 2, 3, y fíjense que el boro no tiene ningún par no enlazante. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Los flúor, que recuerden que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, los flúor se repelen entre sí, entonces van a buscar estar lo más alejado posible. ¿Y eso qué voy a hacer? Entonces, yo tengo el boro, fíjense que yo hiciera una circunferencia acá, tendría 360 grados. Si yo divido por 3, porque tengo que ubicar a 3 elementos lo más distanciado posible, me da un ángulo de 120 grados. ¿Bien? Que va a describir entre la distancia entre cada flúor para que cada flúor esté lo más separado posible. ¿Se entiende? Esto que yo digo de que buscan minimizar las repulsiones, estando lo más separado posible entre sí.
Esa geometría, ¿sí?, que se ve acá, que está representada acá tridimensionalmente, es lo que se conoce como triangular. ¿Sí? Bien, va mejor ahí. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el metano, es carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones de valencia, cada hidrógeno tiene 1 electrón de valencia, van a formar 4 enlaces covalentes polares simples. ¿Sí? El carbono no tiene pares de electrones no enlazantes y de nuevo va a ocurrir lo mismo. No hay pares de electrones no enlazantes que tener en cuenta, los hidrógenos se van a repeler entre sí, entonces yo tengo que buscar una distancia que sea la mejor para que estén más separados entre sí los hidrógenos, y eso da ángulos de 109,5 grados, o sea, y esta disposición, eso es la distancia que tiene que tener cada uno, fíjense cómo se ve tridimensionalmente, ¿sí? Como algo que ocupa un volumen, ¿sí? Hay que tratar de imaginarlo un poco más así. Fíjense que acá este hidrógeno está para atrás y este para adelante del plano. Uno trata de representarlos, digamos, en un plano. Y esta disposición o esta geometría es lo que se conoce como geometría tetraédrica. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este compuesto es el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? Le faltan 3 para completar el octeto. Entonces va a formar 3 enlaces covalentes polares simples con cada uno de estos hidrógenos. Pero fíjense que al nitrógeno le queda un par de electrones no enlazantes. Bien, esto que decíamos acá que hasta ahora era 0. ¿Qué pasa con ese par de electrones no enlazantes? De vuelta, teoría de repulsión de electrones, esos electrones van a estar generando una repulsión con los enlaces, porque los enlaces están formados por electrones, y van a hacer que los enlaces vayan para abajo, ¿sí? Entonces se genera esta disposición que está marcada acá. Queda el par de electrón no enlazante del nitrógeno arriba, ¿sí?, corriendo para abajo los hidrógenos y generando ángulos menores a 109,5 grados. ¿Sí? Y esta disposición, que es la que ustedes imagínense acá, que acá debe estar el par de electrones no enlazante del nitrógeno, esta disposición es lo que se conoce como piramidal trigonal. ¿Sí? Bien, voy a hacer estos ejemplos, después voy a ver un poquito más de ejemplos. Después tenemos la molécula de agua, hidrógeno 2 oxígeno. El átomo central es el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, le hace falta 2 electrones para completar el octeto, por lo tanto va a formar 2 enlaces covalentes polares simples con uno con cada uno de los hidrógenos, y va a tener 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el oxígeno tiene la repulsión que generan 2 electrones, aún mayor que la que tenía acá el nitrógeno con un solo par de electrones no enlazantes. Acá tengo 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces los hidrógenos aún van a formar un ángulo menor aún a 109,5 y menor aún al que se formaba en el amoníaco. ¿Sí? Y eso da esta disposición, ¿sí?, que se conoce esta geometría como angular. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Bien, acá tenemos otro ejemplo de geometría lineal, ¿sí? Este es el dióxido de carbono. El carbono tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6. A cada oxígeno le hace falta 2 para completar el octeto y al carbono le hacen falta 4. Entonces van a compartir 2 pares de electrones. Van a formar enlaces covalentes polares dobles, ¿sí? Y de vuelta, el átomo central no tiene átomos no enlazantes y la densidad de carga negativa va a estar dada en cada oxígeno, entonces va a buscar una disposición que mantenga lo más alejada entre sí los oxígenos, y esto es con un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Acá está marcada una cosa interesante que después les voy a marcar, que es la densidad de carga. Fíjense que el carbono tiene densidad de carga positiva y cada oxígeno densidad de carga negativa. Es más electronegativo el oxígeno que el carbono, y que están separados de forma tal que disminuir esa repulsión de la densidad de carga negativa entre sí. Y eso hace que, si yo esto fuera un vector, ¿sí?, que fuera este vector que hace que los electrones se vayan para acá, para el más electronegativo, yo tendría un vector así,
para un lado tirando por parte de este oxígeno y otro vector de igual magnitud, pero tirando para hacia el otro oxígeno. Y eso me marcaría, vamos a verlo bien en el tercer parte del tercer teórico, en la tercera grabación, pero eso hace que el momento dipolar de la molécula, o sea, la polaridad de la molécula sea igual a cero. ¿Por qué? Porque es como si yo tirara de una soga y de igual fuerza que otro tira de la misma soga para el otro lado, y eso hace que nos quedemos quietos, ¿sí? O sea que si yo tengo con la misma fuerza de la soga que del otro lado tiran de la soga, eso hace que uno se quede quieto, ¿sí? Y eso marca un momento dipolar igual a cero. Lo menciono ahora, lo voy a volver a dar en la última grabación. Bien, vamos a la estructura de Lewis de la geometría tetraédrica. Acá tenemos vuelta el metano, ¿sí? Fíjense que son 4 enlaces covalentes polares simples con el hidrógeno y que van a formar esta estructura. No es esta estructura, porque esta estructura me daría ángulos de 90 grados, ¿sí? Entre algunos, sino que tiene que ser esta estructura que permite ángulos de 109,5 grados, ¿sí? Porque también tengo que tener en cuenta la lateralidad, este ángulo acá, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta este ángulo y este ángulo entre los dos que están en el mismo plano, ¿sí? Y esta es la mejor disposición y esta no es la mejor disposición porque permite ángulo de 90 grados. ¿Estamos? Entonces tengo que imaginarlo como esto que es tridimensional. Hay una parte que se va para atrás y una parte que se va para adelante. ¿Bien? Y uno cuando dibuja la estructura de Lewis la representa así. ¿Sí? Bien. Vamos con más ejemplos. En realidad estamos retomando los ejemplos que ya vimos, pero reforzando un poco más, viendo cómo es un poco mejor en cada caso la distribución de los electrones. Aquí tenemos de vuelta el amoníaco, que tiene 3 enlaces covalentes polares simples con los hidrógenos y un par de electrones no enlazantes que van a hacer que van a generar una repulsión, digamos, estos pares de electrones con estos enlaces, y van a hacer que los enlaces sean menores a 109. Son enlaces de 107 grados. ¿Sí? Y esta geometría es la que se conoce como piramidal. Por último, el último ejemplo que vimos, que es la geometría angular, y el ejemplo era el agua, ¿sí? Donde tenemos que el oxígeno forma 2 enlaces covalentes polares simples con los hidrógenos, dejando 2 pares de electrones no enlazantes que aún repelen más aún esos enlaces, hace que se cierren más los enlaces para abajo, y eso hace que el ángulo de los enlaces hidrógeno-oxígeno de cada uno de estos enlaces sea aún menor que el de 107, o sea, de 104,5 grados. ¿Sí? Bien. Algo importante que voy a remarcar que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver en el tercer teórico, que es lo que decía recién, en el dióxido de carbono, tengo una polaridad, digamos, el carbono es más electropositivo y los oxígenos más electronegativos, entonces eso va a haber una tendencia de los electrones a irse hacia los oxígenos, pero esa tendencia va a ser de igual magnitud para un lado que para el otro. Y forma esto que yo les comentaba, que era el momento dipolar igual a cero. Y esto hace que la polaridad de la molécula sea igual a cero. ¿Sí? O sea, los enlaces son polares. El enlace carbono-oxígeno es polar, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, no tienen igual de electronegatividad. Pero ¿qué pasa? La molécula, el conjunto, ¿sí? Hace que sea no polar la molécula, porque está bien, tengo un enlace covalente polar, pero tengo el mismo para el otro lado. Y si yo tiro, como decía recién, tiro de esta soga para allá y tiro de esta soga para allá con igual magnitud, hago que total no se mueva la molécula. O sea que el momento dipolar es igual a cero. Distinto es lo que pasa, por ejemplo, en el oxígeno. Yo acá no están representados, pero tengo los 2 pares de electrones no enlazantes, que al ser electrones tienen una densidad de carga negativa. El oxígeno ya de por sí es electronegativo, mucho más electronegativo que el hidrógeno. Y eso hace que todos los electrones tengan esta tendencia hacia arriba, ¿sí? O sea que esto genera una densidad de carga negativa, arriba, como está dibujada en este caso, y abajo una densidad de carga positiva. Y eso hace que el momento dipolar de la molécula sea distinto de cero, y por lo tanto que la molécula sea considerada polar, ¿sí? Molécula polar.
En ambos casos los enlaces son polares. Pero ¿qué pasa? La resultante de esta distribución, de esta geometría molecular, hace que el dióxido de carbono sea una molécula apolar en su totalidad y la molécula de agua sea una molécula polar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, pues ahí para que ustedes se vayan, se lleven de tarea, ¿sí? A hacer los distintos tipos de enlaces de las siguientes sustancias utilizando el diagrama de Lewis, ¿sí? Yo si quieren puedo hacer algunas. Opciones de puntero, pluma. Por ejemplo, voy a hacer estas dos. El azufre, ¿sí? Que es el átomo central, tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Forma. Necesita 2 pares de electrones para completar el octeto. Entonces va a formar. Y el oxígeno necesita 2. Va a formar con un oxígeno, porque el oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este otro oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con un oxígeno va a formar un enlace covalente polar doble, que va a hacer que el azufre ya tenga, en este caso los 8, y un enlace covalente dativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Queda un par de electrones ahí no enlazantes, ¿sí? Entonces la geometría va a ser más del tipo triangular, piramidal triangular, ¿sí? Como la que era del amoníaco, ¿se recuerdan? Vamos a este otro ejemplo, que es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene el sodio, que es un metal, que tiene una baja electronegatividad, ¿sí? Y forma un enlace iónico. Pero ¿qué pasa? Primero el oxígeno voy a poner. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Va a formar con el hidrógeno, que tiene un solo electrón de valencia, un enlace covalente polar simple, ¿sí? Lo voy a poner entre corchetes. Y el sodio, que tiene un solo electrón, ¿sí? Se lo va a dar, ¿sí? Porque es un enlace iónico, se lo va a dar a este ion, al oxígeno, y eso va a hacer que esto quede con carga negativa y el sodio quede con carga positiva. Fíjense en que lo que queda con carga negativa es un ion con más de un átomo, ¿sí? Un ion poliatómico que se conoce así. Y esto es, digamos, el diagrama de Lewis de esa sustancia que está formada por un enlace covalente polar simple, pero además tiene un enlace iónico. Y siempre cuando haya un enlace iónico, por más que haya enlaces covalentes en la molécula, ¿sí? El enlace iónico va a predominar y va a ser el que marque la fuerza, ¿sí? Con la cual interaccionan las moléculas entre sí, que es lo que vamos a ver en la siguiente grabación. ¿Sí? Bueno, espero que cualquier cosa me consulten.